Del libro de Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nasón, Nasón fue el padre de Salomón, Salomón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Mananés, Mananés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Del libro de Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. Mateo menciona solo a 5 mujeres en la genealogía del Señor Jesucristo. Esto por sí solo las hace notables, pero sus historias son algo más que simples curiosidades. Reorientan y muestran la manera de ver y valorar a las mujeres entre nosotros. Tamar fue la madre de los hijos de Judá, Fares y Sara, pero Judá no era el esposo de Tamar, sino su hijo, Er. Sin embargo, Er fue malo ante los ojos del Señor, por lo que le fue quitada la vida. Luego Tamar se casó con Onán, el hermano de Er, quien también desobedeció a Dios y murió. Aunque la ley hebrea protegía a la viuda al requerir que un pariente del difunto se casara con ella, Judá le negó a Tamar su tercer hijo porque temía perderlo. Así que tomó el asunto en sus manos. Hacer justicia a las viudas es importante a los ojos de Dios. De hecho, el salmista lo llama padre de huérfanos y defensor de viudas. Y el juicio de Dios sobre Tamar fue a su favor. Ella dio a luz a Fares y a Sara, los gemelos que engendró Judá y antepasados directos de Cristo. El Salmo 68 también dice que Dios da un hogar, los desamparados. Debemos participar en el cuidado de los afligidos o vulnerables. Esto se confirma en la epístola de Santiago cuando él llama la religión pura al cuidado de las viudas. Que la paz sea con ustedes y que Dios les bendiga siempre.